En el NEC 3B ya vemos que aparece el neumoperitoneo, ¿no? El neumoperitoneo sí es aire libre en la cavidad abdominal producto de una perforación intestinal. Esto sí tiene que operarse sí o sí. En la parte sistémica altera todo, ¿no? El paciente está con dificultad respiratoria, no regula glucosa, está chocado, requiere inotrópicos, requiere transfusiones, etcétera. Y en la parte gastrointestinal, el paciente va a estar con abdomen distendido, residuo gástrico bilioso, a pesar de la sonda pueden haber vómitos, el abdomen está tenso, se puede palpar una masa abdominal con cambios de coloración en la pared. Esta masa porque el intestino, ¿no? Tenemos un intestino que se perfora y en vez de que esté saliendo el contenido intestinal, el resto de asas intestinales va a tapar esta perforación, ¿no? Y se forma acá un conglomerado de asas intestinales y esto se palpa como una masa, ¿no? Como les dije, no hay pruebas que nos vayan a diagnosticar NEC, pero se altera todo, ¿no? Puede haber trombocitopenia o incluso, bueno, la trombocitopenia es bastante frecuente y si esta trombocitopenia persiste a pesar de las transfusiones, es un signo de mal pronóstico, ¿no? Es porque normalmente este paciente está yendo a la perforación o se ha perforado, ¿no? En la radiografía, esto es una radiografía prácticamente normal, ¿no? Es una sospecha de NEC. En cambio, cuando ya vemos este signo de doble pared, como que está señalando la flecha blanca, esto ya es neumatosis. Esto nos confirma que es una enterocolitis, ¿no? Igual aquí. Pero aquí nosotros no operamos. Recibe tratamiento médico y ¿qué hacemos? Hacemos controles seriados con radiografías de abdomen buscando signos de perforación abdominal, ¿no? Puede haber también aerobilia, ¿no? Y algo que tienen que tener en claro es que no siempre las perforaciones nos van a dar, o las necrosis de intestino nos van a dar neumoperitoneo, ¿no? A veces no lo dan porque se ha bloqueado esta perforación, ¿no? Entonces, a veces igual esos pacientes tienen que operarse, por eso a veces es difícil definir bien. Cuando hay neumoperitoneo, sí, ¿no? Es sencillo, pero a veces no hay neumoperitoneo y ya hay necrosis intestinal. Entonces ahí hay que ir valorándolo junto con la evolución del paciente, ¿no? Por ejemplo, este pacientito no vemos neumoperitoneo, pero no iba bien con el tratamiento médico, se entró a operar y se encontró todo el colon derecho necrótico, ¿no? Ahora, cuando vemos neumoperitoneo, como en estos casos, ahí sí es sencillo y tienen que ir a cirugía sí o sí. El principal diagnóstico diferencial es con la perforación intestinal espontánea, ¿no? Este es un pacientito, normalmente son cardiópatas, por lo que está disminuido el flujo sanguíneo al cesar el intestino, ¿no? Priorizan el cerebrito, riñones, y el flujo sanguíneo al intestino está disminuido, por lo que se perfora, ¿no? Pero se perfora una zona única. A veces en enterocolitis también se perfora una zona única, ¿no? Pero el resto del intestino encontramos neumatosis, lo encontramos inflamado. En la perforación intestinal espontánea, no. Además que el cuadro clínico, el paciente no está tan deteriorado como un paciente con NEC. El manejo médico, dejar al paciente en NPO, sonda orogástrica gravedad, ¿ya? Hidratarlo, y lo principal son los antibióticos. ¿Ya? La piedra angular en el tratamiento del NEC es la antibiótico-terapia. Muchos van bien con este manejo médico, pero otros requieren manejo quirúrgico. Hay indicaciones para la cirugía, ¿ya? Las indicaciones absolutas es el neumoperitoneo, el hecho de que el paciente no responda al tratamiento médico y se deteriore, o que se palpe una masa abdominal con signos de obstrucción o sepsis, ¿no? Y hay otras indicaciones relativas como los cambios de coloración en la pared, tener una ecografía que nos sugiera necrosis, la aerobilia, la trombocitopenia, ¿no? Cuando aparecen todas estas cosas hay que tener cuidado porque puede que el paciente requiera de una cirugía. El pilar del tratamiento es remover todo, sacar todo el tejido necrótico, ¿no?
pero preservando la mayor longitud de intestino posible. Si es que hay intestino sano, así sea unos centímetros, hay que dejarlo, ¿no? Una opción al tratamiento quirúrgico cuando el paciente requiere manejo quirúrgico, pero no está en condiciones de sala de operaciones porque está muy inestable, y se le puede hacer un drenaje peritoneal primario, ¿no? Se hace un drenaje en su camita, con esto se cae un drencito, con esto va a salir el aire, va a disminuir la distensión abdominal, lo que va a mejorar el patrón respiratorio, igual va a salir el contenido abdominal, con lo que también disminuimos los factores de sepsis, ¿ya? Y el paciente se va a estabilizar. ¿Mm? Cuando va a una laparotomía, en estos pacientes siempre hay que pensar que tiene que ser una cirugía rápida, ¿ya? Entonces tendemos a la idea sacar todo lo necrosado y hacer ostomías. No se suele hacer anastomosis porque son pacientes en muy mal estado general, chocados, hipoperfundidos, en quienes nos va a ir bien una sutura de intestino, ¿no? NEC lo dividimos en NEC focal cuando tenemos solo un segmento perforado, multifocal cuando tenemos múltiples segmentos perforados y entre ellos segmentos sanos, pero más del 50% del intestino está viable, y el pan intestinal cuando menos del 25% del intestino está viable. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos una perforación que está aquí, entonces lo que se hace es cortar y hacer hacer ostomías, ¿ya? Siempre ostomías a doble boca en NEC. Igual, si es que tenemos múltiples zonas, no sacamos todo, ¿no? Si no sacamos por zonas de lo que está necrosado. Una opción es, en ese momento, si el paciente está en muy mal estado general, simplemente clipar y ya luego de 2, 3 días volver a ingresar para hacer la ostomía proximal. Igual cuando está, ahora si es que ya está todo necrosado, si no hay de otra, ¿no? Hacerle una ostomía proximal y sacar todo esto, obviamente que este paciente queda con intestino corto y el pronóstico no va a ser bueno, ¿no? A veces quedan con múltiples ostomías, drenajes, por la posibilidad de que el intestino que están dejando pueda volver a perforarse, ¿no? Estos son los pacientitos clásicos, siempre hay que hacerle doble boca, porque el intestino que está dejándose y el colon, ¿no? Por más que no se haya perforado, pero estado inflamado. Entonces, al cicatrizar, al bajar esta inflamación, puede dejar cicatrices. Y estas cicatrices obstruir la luz del intestino, ¿no? Entonces, siempre antes, normalmente, ¿no? Se pasa el periodo de NEC, se perfora, le hacemos las ostomías y aquí esperamos 6 semanas para poder cerrar la ostomía, ¿no? Saque todo desinflamado y el paciente está más estable, pero antes de cerrar hay que hacer un estudio contrastado. Pasamos contraste y vemos que pase todo, ¿no? Y llegue hasta el recto. Si es que hay una zona estenótica, hay que tratarla en ese momento, en el momento de la cirugía de la restitución. La mortalidad aún es alta y una de las principales complicaciones es la estenosis, ¿no? La zona que se perfora con mayor frecuencia es el ilion distal, ¿no? Pero las zonas que más frecuentemente generan estenosis son en el colon izquierdo, ¿no? Por ejemplo, acá hay una zona de estenosis en sigmoides. Acá también hay otra zona de estenosis, eso hay que tratarlo previa al cierre de la ileostomía que tenga, ¿no? Igual tienen que tener en cuenta que estos pacientitos, como son neonatos, son prematuros, sus ostomías tienen mayor riesgo de complicarse, ¿no? Como hacer estenosis, retraerse, infección de heridas, etc. ¿No? Todo con enterocolitis. No sé si hay alguna duda sobre este tema o el anterior. Okay. Si no hay más Doctora, preguntas. Sí, dime. una consulta. Del tema anterior había mencionado que había dos vías operatorias, una abierta y una cerrada. ¿Podría repetir eso, por favor? Ya. Sí, normalmente se pueden operar, a ver si les puedo compartir. Pizarra. Mm, ya. Eh,
Eh, lo más frecuente, ¿no? Acá está, bueno, no en la tráquea, es las hernias diafragmáticas izquierdas, ¿no? Se puede ingresar por cirugía abierta o por toracoscopía, ¿no? Por cirugía mínimamente invasiva. Si es que vamos a ingresar por cirugía mínimamente invasiva, por toracoscopía, no hay problema, porque en los dos se ingresa por tórax, ¿ya? Cirugía mínimamente invasiva, ingresamos por tórax, una camarita y dos pinzas de trabajo, ¿ya? Igual en el lado derecho. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Igual en el lado derecho, ¿no? Porque siempre es más fácil, digamos, empujar el intestino, ¿no? Además que cuando le ponemos neumoperitoneo, eso mismo, el mismo CO2 va a empujar el intestino hacia abajo. Pero si vamos a hacer una cirugía abierta, ¿no? Porque no tenemos el material, no hay el personal preparado, o el paciente está muy inestable y se necesita una cirugía mucho más rápida, ¿no? Aquí sí es diferente. Si estamos en el lado izquierdo, entramos por abdomen, ¿ya? Hacemos una incisión subcostal. ¿Por qué? Porque en el izquierdo, en el tórax, están las costillas, ¿no? Entonces separarnos es mucho más incómodo. Vamos a tener una mejor visión entrando por abdomen, ¿no? Entonces se hace un corte subcostal y de ahí se jala el contenido hacia abajo y se cierra el diafragma. Siempre es más fácil manejar abdomen que manejar tórax, ¿no? Por la caja torácica. Pero si estamos si es una hernia derecha, en el abdomen vamos a tener el hígado. Entonces va a ser incómodo entrar por abdomen, ¿no? Entonces, en el lado derecho, así sea cirugía abierta o cirugía mínimamente invasiva, en los dos se entra por tórax, ¿no? Coge todo. Y bueno, la cirugía consiste en cerrar el defecto, ¿no? Cerrar el defecto herniario. Si es que, bueno, esto es, a ver, todo el diafragma, ¿no? Y acá están las costillitas. Si es que hay una parte del diafragma que no tenga, perdón, del defecto que no tenga diafragma, se anclan los puntos a la costilla, ¿no? Eso más que todo. No sé si te quedó claro o hay alguna otra pregunta. Sí, doctora, ya está claro, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, eso sería todo. Si es que, bueno, que tengan buen domingo. Doctora, ¿Sí? o sea, había mencionado que el signo de la doble pared, ya me estaría confirmando, ¿no? El diagnóstico. Y Así el es, tratamiento sería médico, así no. es. Ay, No quirúrgico. Ujú, sí, de inicio es tratamiento médico. La base son los antibióticos. gracias, doctora. Quería confirmar. Ya, ok, chicos. Cuídense, buen domingo.